Buenas tardes mis amados hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a analizar el capítulo 11 del libro de Números, en donde vamos a meditar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Muchas cosas tenemos que descubrir, muy interesante, pero a la vez muy triste para cada uno de los hijos de Dios cuando actuamos de esta manera. Por principio de cuentas, mis amados hermanos, de la marcha que traía el pueblo de Israel de Sinaí a Cades Barnea, hasta ahora las cosas habían marchado bastante bien para Israel. Y desde el incidente del becerro de oro, pocas interrupciones habían ocurrido en la manifestación que Dios les había hecho de su gracia y favor. El pueblo parecía dócil, los jefes, devotos y generosos, habían buenas esperanzas de que pronto se hallarían a las puertas de Canaán, que es la tierra prometida. Pero el presente capítulo nos ofrece una triste escena. Las murmuraciones y los pecados del pueblo encienden la ira de Dios y el gran pesar de Moisés, quien una y otra vez tuvo que aplacar con sus oraciones a Dios. De esta manera, Dios usaba a Moisés, mas sin embargo, más adelante vamos a ver de qué manera también Moisés es contaminado por esta situación que estaba viviendo este pueblo numeroso, pero también bastante infiel a esta altura. Veamos las descripciones de qué manera, cómo empezó el problema o los detalles en el capítulo 11. Del 1 al 3 vamos a ver 5 cosas muy interesantes, cuáles fueron las situaciones que vivía en ese momento el pueblo de Israel. Número 1, el pecado del pueblo. El pueblo se quejó. Sabemos que la ley diagnosticaba el pecado, pero no lo sanaba. Lo hallaba, pero no lo destruía. Cuando el pueblo tenía tantos motivos para dar gracias, se quejó. ¿De qué? ¿Dónde se pudo encontrar motivo de queja? Tantas preguntas que podemos hacernos de esta manera. ¿Y fue justa la ira de Dios ante la afrenta que le causó este pueblo? Lo oyó Jehová y ardió su ira. Son cosas muy interesantes la forma de actuar de nuestro Dios, porque este pueblo no tenía nada de qué quejarse. El juicio con que Dios les castigó por su pecado, vemos que el pueblo murmuraba con frecuencia. Esto no era nada nuevo. Pero no leemos que Dios les infligiese ninguna plaga por estas murmuraciones, como ahora, porque ahora habían experimentado grandemente el cuidado de Dios hacia ellos y por tanto la desconfianza de ellos tenía ahora menos excusa, o sea, no había razón por qué quejarse de esta manera a este pueblo. Entonces el pueblo clamó a Moisés, lo vemos en el versículo 2, quien era su bien probado intercesor. Moisés estaba ahí para interceder al pueblo. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, siempre estaban haciendo lo mismo, y acudían a Moisés para que rogase a favor de ellos. ¡Qué vida tan más trascendente de este pueblo! De querer morir por estas causas de que se quejaban, sin razón alguna. El poder de la intercesión de Moisés a favor del pueblo. Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió.
Por aquí vemos una vez más que poder tiene delante de Dios la oración de un hombre justo, que es lo que nos dice Santiago 5:16. Cuando usted es un hombre de fe y de oración, Dios va a responder rápidamente sus oraciones. Amén. Para poder perpetuar el vergonzoso incidente de un pueblo murmurador, se le dio un nombre nuevo en aquel lugar llamado Taberá, que quiere decir incendio. Versículo 3. No sabemos si el fuego de Jehová consistió en rayos o en una llamarada milagrosa o en un incendio de carácter corriente, pero debía haberle servido de serio aviso para que no volviesen a murmurar. Mas, sin embargo, vamos a analizar los versículos siguientes, que es del 4 al 15. Aquí tenemos algo muy importante, cómo poder considerar nosotros que somos hijos de Dios, de manera que no podemos caer en ese tipo de situaciones. De pronto volvió el pueblo a pecar, a quejarse y a revolverse contra Dios. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué es lo que nos dice el versículo 4? ¿Quiénes eran estos criminales? Comenzó la gente extranjera que se había mezclado con ellos, quienes se dejaron llevar de su concupiscencia. Toda esta gente de diverso origen y gente incrédula tenía puesta la vista en las ventajas materiales de la tierra prometida, pero no estaban dispuestas a pasar por las pruebas de la marcha por el desierto. Estos fueron como ovejas roñosas que contagiaron al rebaño, y como levadura que leudó toda la masa. Así vemos que los hijos de Israel contrajeron la infección. ¿Cuál fue el crimen cometido? Ensalzaron la abundancia y, según ellos, exquisitez de las viandas que comían en Egipto, versículo 5, como si Dios les hubiese perjudicado al sacarles de ahí. Se acordaron de los pepinos, los melones, bueno, cosas que tenían a la memoria, las cebollas y los ajos. Vaya golosinas para estar añorándolas. Pero no se acordaban de los ladrillazos que recibían de los egipcios, ni de los duros capataces, ni de las voces del opresor, ni del restallar del látigo. Les daba náuseas la estupenda provisión que Dios les había otorgado. Versículo 6. Era pan del cielo, alimento de ángeles. Amén. Mientras se alimentaron del maná, parecían exentos de la maldición pronunciada por Dios sobre la tierra e indirectamente sobre el hombre, cuando dijo que habría de comer el pan con el sudor de su rostro, allá en Génesis 3:19. Y, sin embargo, hablan del maná con tal desprecio, como si no fuera lo suficientemente bueno, ni siquiera para cerdos. Nuestra alma se seca, que es el versículo 6 también. No se habían de quedar satisfechos hasta que tuviesen carne para comer. Desconfiaban del poder y de la bondad de Dios, como si no fuese el todo suficiente para cubrir sus necesidades. ¿Quién nos diera a comer carne? Como si Dios no pudiese hacerlo. Estaban impacientes y agitados en sus deseos. Se dejaron llevar de sus apetitos, o como dice el hebreo, apetecieron con apetito, dando a entender cuán grande e inoportuna era su concupiscencia, hasta llevarles a llorar amargamente, como que se estuviesen próximos a morir de inanición. No quiere esto decir que la carne sea alimento nocivo prohibido,
Pero lo que es de suyo bueno puede volverse malo cuando Dios no nos lo concede por alguna razón, y ello no es ocasión para revolvernos contra Él. Es algo muy terrible lo que nace en lo más profundo de los corazones cuando hay esa palabra insistente ahí, que lloraban de dolor. Algo muy curioso. Y estaban bajo la provisión de Dios. Pero ¿de qué se estaban quejando? Estaba naciendo una palabra muy terrible y terrible que más adelante tendrá las consecuencias. La palabra incredulidad. Moisés, a pesar de su bondad y mansedumbre, se siente muy molesto con esta ocasión. También le pareció mal, le desagradó a Moisés, versículo 10. Hay que confesar que la provocación fue tremenda. Estas murmuraciones causaban un gran deshonor a Dios y expresaba un grave reproche contra Moisés, a quien le llegaron al corazón estas quejas. Pero también hay que decir que Moisés no estuvo a su altura de gran amigo de Dios y de poderoso líder de Israel en las precipitadas frases que pronunció en el versículo 11 al 15. Subestima el honor que Dios le había conferido. Se queja desmesuradamente ante un agravio corriente y toma muy a pecho un poco de ruido y fatiga. Exagera su responsabilidad al decir que pesaba sobre él la carga de todo el pueblo. En el versículo 11. No advierte cómo debía, la obligación que tenía por comisión y mandato de Dios de hacer todo lo posible en favor del pueblo, pueblo de Dios, pero también pueblo de Moisés. Se arruga demasiadas facultades cuando dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Versículo 13. Como si él fuese el cabeza de familia o el ama de gobierno de todo Israel, sin contar con Dios. Habla con desconfianza de la gracia de Dios, al despertar de poder soportar a todo el pueblo. Versículo 14. Lo peor de todo es que en su desesperación cobarde desea apasionadamente que Dios le quite la vida de una vez. ¿Este es Moisés? ¿Es este el muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, que pronto veremos? No lancemos demasiadas acusaciones contra él, sino aprendamos que los mejores hombres tienen sus debilidades y defectos. Santiago 5:17. Y que fracasan a veces en el ejercicio de las virtudes y de la gracia, en que precisamente más sobresalían. Y repitamos, como dijo el Señor: no nos metas en tentación. Mateo 6:13, Lucas 11:4. Gracias a nuestro Dios, porque Él puede darnos esa oportunidad de poder pasar muchas cosas difíciles. Mas, sin embargo, habrá momentos de debilidad, de desconfianza, pero no permitamos lo que hizo Moisés. Recordemos lo que dijo el Señor en Mateo 6:13. No nos metas en tentación.
no hagas que reverdezca la palabra incredulidad en nuestros corazones, porque esto indicaría, hemos creído, nos falta la fe o no hemos creído en nada. Amén. Veamos entonces los versículos 16 al 23. Dios responde con admirable benignidad a las quejas, tanto del pueblo como de Moisés. Dios provee para reparar los agravios de que se queja Moisés. Si ve que el peso del liderazgo le resulta demasiado gravoso, aunque se había expresado con demasiada pasión en su queja, se lo va a aligerar, no descargándole de su puesto de general en jefe, sino poniéndole asistente que le ayuden a soportar la carga. Dios ordena a Moisés que nombre él mismo las personas que le han de ayudar, versículo 16. El número de personas que ha de escoger es de 70 varones de los ancianos de Israel, conforme al número de personas que descendieron de Canaán a Egipto. Dios promete capacitarlos para el cargo. También el mal humor de aquel descontento va a quedar satisfecho para que toda boca se cierre. Romanos 3:19. Se les ordena, versículo 18, santificarse, es decir, ponerse a punto en debida disposición para recibir de la mano de Dios la prometida dádiva que va a ser una prueba del poder de Dios y una señal de misericordia y a la vez de juicio. Dios promete y, en cierto modo, podemos decir que más bien amenaza que van a tener más carne que la que desearon y que, si no dominan sus apetitos mejor que ahora, van a quedar hartos de ella hasta aborrecerla. Es lo que nos dice versículos 19 y 20. Moisés pone objeciones a esta posibilidad, 21-22, de forma muy semejante a como las pusieron los discípulos de Jesús cuando le dijeron, ¿de dónde podrá alguien sacar suficiente pan para satisfacer a estos? Marcos 8:4. Menciona el gran número de los israelitas como un obstáculo para ello, como si el que les había provisto de pan no pudiese también proveerles de carne con el mismo poder infinito. Piensa solo en carne de ovejas y bueyes y en pescado, sin pensar en que la carne de las aves y no muy grandes podía servir a este propósito. Dios responde breve, pero suficientemente a la objeción que Moisés presenta en esta ocasión. ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Versículo 23. Como dice NBI, ¿acaso el poder de Dios es limitado? Claro que no. Dios es todopoderoso. Amén. Dios es el que sustenta todo aquel que tiene necesidades. Aquí Dios hace que Moisés recapacite sobre este primer principio y aprenda de nuevo, si lo ha olvidado, aquel antiguo nombre de Dios, el Shaddai, el todo suficiente. Génesis 17:1. Mis amados hermanos, a veces olvidamos quién es el que gobierna todo el universo. Amén. A veces nos olvidamos quién es el Shaddai, el todo suficiente.
como que estuviésemos sustentados por alguien que es limitado más que nuestras propias fuerzas. Y no es así. Gracias a Dios, Gloria a Dios. que adoramos y bendecimos al gran Dios Todopoderoso, Amén. que puede hacer todas las cosas, y podemos bendecirlo de esta manera. El cumplimiento de la palabra de Dios a Moisés de que había de tener quienes le ayudasen en el gobierno de Israel. Veamos lo que dice el 24 al 30. El caso de los 70 consejeros privados en general, Moisés, aunque se había visto algún tanto perturbado por el tumulto del pueblo, se encontraba ya completamente tranquilo por la comunión que había tenido con el Señor. Amén. Y pronto volvió en sí de nuevo. Cumplió su parte y presentó a los 70 ancianos delante del Señor, Gloria a Dios. en torno al santuario, versículo 24, para que estuviesen ahí preparados para recibir la gracia de Dios. Amén. En el lugar en que Él se manifestaba al pueblo. Dios, por su parte, tomó del espíritu de Moisés, de su poder espiritual profético, y lo puso en los 70 varones ancianos, versículo 25, de manera parecida como una lámpara se enciende en otras sin que disminuya la luz de la primera. Así todos juntos pudieron dar su testimonio profético en el campamento, silenciando las voces de los murmuradores. Gloria a Dios. Aquí hay un caso particular acerca de dos ancianos, Eldad y Medad, probablemente hermanos. Estos habían sido nombrados por Moisés entre los 70 para asistirle, pero se quedaron en el campamento, declinando quizás el honor que se les confería. Sin embargo, el mismo espíritu que fue puesto sobre los demás les apresó también a ellos en el campamento, y profetizaron como los otros, ejercitando los mismos dones para testimonio al pueblo de Israel. Amén. En esto se manifestó una providencia especial de Dios, para que se viese que la participación del espíritu profético de Moisés no era comunicada por el mismo Moisés, sino por Dios. Gloria a Dios. Un joven informó a Moisés de lo que ocurría. Eldad y Medad profetizan en el campamento, versículo 27. Quienquiera que fuese la persona que llevó la noticia, parece ser que vio en ello cierta irregularidad. Josué, el ayudante de Moisés, le pide a este que les haga callar, versículo 28. Señor mío Moisés, impídelos. Es probable que Josué mismo fuese uno de los 70. No le pide a Moisés que les castigue por lo que han hecho, sino que les impida continuar profetizando. Seguramente que Josué tenía que el honor y la autoridad de Moisés sufriesen mengua, si había quienes profetizaban sin haber recibido el espíritu de Moisés. Amén. Moisés rechaza la petición y lanza un reproche al que se la había hecho. ¿Tienes tú celos por mí? Versículo 29. Aunque Josué era amigo particular y confidente de Moisés, y a pesar de que lo había dicho por respeto a Moisés, cuyo honor estaba poco dispuesto a ver menguado con el llamamiento de estos ancianos, Moisés le respondió, sin embargo, esto nos enseña que no debemos adelantarnos a condenar y a silenciar quienes son diferentes de nosotros, como si por seguirnos a nosotros, Marcos 9:38, ya no siguieran a Cristo. Vamos a rechazar quienes son del Señor o a impedirles hacer algo bueno, porque no piensan en todo como nosotros. Moisés era de otro espíritu.
tan lejos estuvo de silenciar a aquellos dos y de apagar en ellos el espíritu, que desea que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu de Moisés sobre ellos. Con esta capacitación por parte de Dios, los 70 ancianos fueron inmediatamente con Moisés al campamento para ejercer su don. Versículo 30. Tan pronto como su llamamiento fue suficientemente puesto a prueba por medio del ejercicio del don profético, fueron al pueblo para ejercitar dicho don en medio de Israel. Amén. Qué importante e interesante este pasaje. A veces hay algunos siervos que tienen celos del otro siervo, pero el que reparte el don, la capacidad de lo que puede tener un siervo de Dios, es Dios, es el Espíritu Santo, no alguien que tiene un don especial. Son dones diferentes para ejercitarlos para que un pueblo crezca en sabiduría y en entendimiento. Amén. Mas sin embargo parece ser que aquí había celos. Pero Dios no permite que haya celos entre los siervos, entre los cristianos. Lo que debemos de hacer es estar dispuestos a seguir adelante para ejercitar nuestros dones, lo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora vamos a concluir con los versículos 31 y 35. Una vez que Dios hubo cumplido su promesa a Moisés y le otorgó los ancianos que habían de asistirle en el gobierno del pueblo, cumple ahora su promesa al pueblo, dándoles la carne que apetecían. Como satisfizo Dios al pueblo con abundancia de carne, dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices. Al remitir el viento, las codornices, exhaustas seguramente por el largo viaje a través del mar, cayeron en picado sobre el campamento de los israelitas. Así el pueblo tuvo carne para un mes de manos de un padre tan benigno hacia unos hijos tan insolentes y rebeldes. Tan deseosos estaban de la carne que Dios les había enviado, que se pasaron todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente atrapando codornices. Versículo 32. No hicieron caso de las palabras que Moisés les había dicho de parte de Dios, de que se habían de hartar hasta que les saliera la carne por las narices. Qué caro pagaron aquel banquete. Cuando llegó el momento de ajustar cuentas, hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Versículo 33. A alguna grave enfermedad debida probablemente a la fuerte ingestión que sufrieron y que causó la muerte a muchos de ellos. El recuerdo de esto quedó perpetuado en el nuevo nombre que Moisés dio al lugar, llamándolo Cripto Atabá, que significa sepulcro de concupiscencia. Es lo que nos dice el versículo 34. Mis amados hermanos, el ser incrédulo o no creer en Dios, o ser cristiano y manejas la incredulidad, que no crees en las promesas de Dios, es algo que también tiene sus consecuencias porque te falta la fe. Este terrible suceso, lo que pasó en el capítulo 11 de Números, es algo muy importante
para nosotros como hijos de Dios. Amén. Probablemente muchos de nosotros se quejan a pesar de que Dios lo ha bendecido. O se quejan porque se ha tardado o porque no le ha ido bien en la comunión con sus hermanos. Pero esto nada tiene que ver el Señor, nada tiene que ver Dios. Esta es una relación personal con mis demás hermanos, las causas que tenga que suceder, porque los problemas tienden a salir de lo más profundo de nuestros corazones, en donde está impregnada la incredulidad, en lo más profundo de los corazones, no afuera. Gracias a Dios porque nos permite aprender de esto, que la palabra incredulidad no es cualquier palabra. Es una palabra que puede destruirnos, que puede llevarnos a no valorar las promesas de Dios. Es una palabra que nos puede convertir en algunos cobardes a no afrontar las circunstancias como lo vivimos, aún siendo hijos de Dios, pero somos guiados por la mano de Dios, que también nos puede llevar a rebelarnos en contra de Dios, no querer hacer nada, no estar dispuestos a seguir adelante en la obra de nuestro Señor. Cuando el mandato es de ir y predicar el Evangelio, Amén. probablemente nos acobardamos, no tenemos esa fuerza. Y lo más terrible y triste es que también nos puede llevar a una condenación eterna. Es lo más triste. Después de haber entendido lo correcto, haber adquirido la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, caigamos en esa condenación de no lograr alcanzar lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Es triste todo esto, pero Dios en su misericordia siempre nos está hablando y hablando a que recapacitemos, a que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Gloria a Dios. Por ello los invito a que mediten seriamente una vez más en este capítulo 11 de Números y vean de cuál era el proceder de este pueblo. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo mezclados de diferentes actitudes, pensamientos y forma de ver todas las cosas. Solamente podamos ser guiados por la mano de Dios y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Gracias a Dios por su palabra. Permíteme decirles una vez más, busque a Dios, pero búscalo con un corazón sincero. Permítale que entre el Señor Jesucristo a su corazón. Déjate guiar por Él. No te enojes, no te quejes. Al contrario, arrodíllate, pide sabiduría para que Dios te lo dé. Sé sabio en buscar a Dios. Amén. Un Dios que es amoroso, bondadoso, pero que también tiene su carácter. Cuando disciplina con ardor de su ira, como le pasó a este pueblo de Israel. La gran consecuencia que sufrieron. Y la palabra, la última palabra, el cual el nombre le dieron ahí, que es Kibrot Atabá, en esta palabra podemos ver que es sepulcros de concupiscencia.
pero también podemos decir que es la sepultura de los glotones, porque pedían más carne, a pesar de que estaban sustentados por el maná del cielo. Gracias pues a nuestro gran Dios Todopoderoso por permitirnos llevar y mandar este mensaje a cada uno de ustedes, y que el Dios Todopoderoso nuestro de ustedes también nos bendiga grandemente en sus hogares y en todo lugar donde estén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios. esté con cada uno de ustedes. Amén.